Shalom, amados hermanos. Es una bendición que podamos conectarnos una vez más. Bendito sea nuestro Creador. Bienvenidos los hermanos que ya están conectados a lo que es esta transmisión de este día, en la cual pues vamos a continuar con lo que es nuestro estudio, ¿verdad? Tenemos más bien un libro, ¿verdad? El cual pues hemos estado comenzando a estudiar, y es la primera carta de Pablo a los Corintios. Así que el día de hoy nos toca el capítulo número 2, y para eso pues vamos a hacer una breve oración para que nuestro Padre nos acompañe en esta enseñanza. Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. En esta hora, Abba, estamos una vez más delante de su presencia, dándole muchas gracias por todas sus bondades, por su amor, por su misericordia, Padre, y por todo lo que nos da. Queremos en esta hora que nos acompañe en este estudio y lo que hablemos sea, pues, su palabra. Toda Rabá. Muchas gracias. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de su Hijo amado, Yeshua Meshiheinu, Yeshua nuestro Mesías. Y decimos amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar en esta hora, ¿verdad?, el estudio del día de hoy. Y pues espero que todos estemos, ¿verdad?, con mucha alegría en nuestro corazón. En primer lugar, pues porque tenemos vida. Ya solamente el hecho de tener vida es para darle gracias a nuestro Padre, y lo demás pues ya es wow. Lo demás es vendaje ya que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos por la misericordia de nuestro Padre, ya que el libro de Mateo nos dice la Escritura: buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que les voy a invitar para que abramos las Escrituras en la carta a los Corintios, en el segundo capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahí vamos a estar meditando, vamos a tratar de estudiar todo el capítulo 2 verso por verso, y pues hemos orado para que nuestro Padre, ¿verdad?, para que el Eterno nos asista a través del Espíritu de su Hijo. Así que Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a dar comienzo a este capítulo que tiene solamente 16 pasajes, pero realmente hay tanto que aprender acá. Así que vamos a comenzar. Dice así, verso 1, Primera de Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio del Eterno, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua HaMashiach y a este crucificado. Fíjense que qué importante es para cada uno de nosotros representar a nuestro amado Mesías. Y cada uno de nosotros acá somos, tal como Pablo, somos representantes también de nuestro amado Mesías. Somos enviados también. Cuando hablamos de esta, digamos, lo que para lo cual se escogió a Pablo, si nos acordamos, nuestro amado Mesías, una de las cosas que él dijo cuando él andaba en esta tierra antes de irse y comienza su ministerio, y cuando él comienza a escoger a sus discípulos, una de las cosas que creo que la mayoría de nosotros nos acordamos es que les decía: dejen lo que están haciendo, dejen de pescar, valga la redundancia, ¿verdad?, peces, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. De hecho, esa es una de las profecías también que nos hablan acerca de la casa de Israel dispersa en las naciones, cómo el Eterno nos iba a pescar, así, cómo nos iba a pescar. Y pues obviamente el apóstol Pablo, tal como lo podemos ver acá, pues también él es un pescador, un enviado a las naciones, como también lo es usted y lo soy yo. Es decir, todos aquellos que hemos recibido el llamado
una de las cosas que no tenemos que dejar de lado, y algunas veces perdemos ese objetivo, es de que se nos han dado redes, se nos han dado anzuelos, ¿verdad? Se nos han dado todo tipo de herramientas para que nosotros vayamos y seamos pescadores, porque eso es lo que eso es una de las cosas que de las misiones que tenemos nosotros acá en esta tierra. Entonces, cuando nosotros vamos bueno, representamos al Mesías y presentamos al Mesías. Para comenzar, cómo nosotros actuamos? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Cómo esperamos que las personas, digamos, cuál es la impresión de las personas al hablar con nosotros, al vernos a nosotros? Y acá tenemos pues a Pablo como una figura digna de poder imitar, y aquí sí, ¿verdad? Hay que entender muy bien las palabras del apóstol Pablo de Saúl, cuando él decía, pues, sed imitadores de mí, como yo del Mesías. Y fíjense aquí lo que está diciendo, y les está diciendo a ellos, a la comunidad de Corinto: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio del Eterno, no fui con excelencia de palabras. Dice, no fui con excelencia de palabras, o excelencia de sabiduría. O sea, cuando el apóstol Pablo llegó a ellos, no llegó con palabras rebuscadas, fíjense bien, con palabras rebuscadas, buscando las mejores palabras, ¿verdad? O que ellos pensaran que él era el gran sabio, el gran, se diría hoy, el gran jaján, el gran sabio de Israel. No, él no iba así, él no iba así. Y eso es lo que también tenemos que aprender, porque una de las cosas que a muchas personas les gustan, pues es ser exaltados, ser ensalzados, que se los llamen, como dijo nuestro Mesías acerca de algunos de los fariseos, o por lo menos con los que se nos presenta en los relatos, ¿verdad? Que ellos les gusta que les llamen rabí, y les gusta que les anden de aquí para allá, y que los pongan en alto y todo, y ser alabados por los hombres. Pero ya nos enseñó nuestro Mesías que nosotros no tenemos que buscar la alabanza de los hombres, sino que tenemos que buscar en primer lugar que el Eterno se agrade de lo que nosotros hacemos. Y para poder ser dignos representantes del Mesías, les digo, tenemos verdaderamente y les digo esto pues porque las arras del Espíritu, el Espíritu de nuestro amado Mesías está en nuestras vidas, y cuando alguien lo mira a usted y cuando alguien me mira a mí, no está viendo a nadie más que al Mesías, y así tendría que ser, porque cuando alguien me ve a mí, tendría que ver al Mesías, porque cuando veían al Mesías veían al Padre. Acuérdense que hay una escala. Vea, así como nuestro amado Mesías dijo en cierto momento, el hombre es la cabeza de la mujer, el Mesías es la cabeza del hombre, y el Eterno es la cabeza del Mesías. Entonces, cuando nosotros vemos acá esta actitud con la cual Pablo está diciéndoles, y les está diciendo por algo, vea, por algo, vamos a seguir acá, vean, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua HaMashiach. En otras palabras, el apóstol Pablo no le interesaba que los demás lo vieran a él como el gran sabio, el gran eminencia, ¿no? No le importaba realmente eso. Lo que Pablo predicaba es a Yeshua HaMashiach. Ahora, también hay que entender cuando Pablo hablaba o predicaba a Yeshua HaMashiach, porque no es simplemente acepten a Jesucristo, ¿verdad? Y no, sino que sabemos de que creer en el Mesías no basta con solamente levantar la mano o decir yo creo en otro, o yo pues ya hice esta oración y voy regularmente a la iglesia. No es eso. Estamos hablando de entrar en el nuevo pacto. Y para poder entrar al nuevo pacto tenemos que conocer de qué se trata el pacto y cuál es la obra del Eterno a través del Mesías en nuestras vidas. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que ahora, pues, que hemos sido llamados y hemos sido, ya no, ¿verdad? Ya no somos gentiles, sino que ahora somos parte de Israel. Y como parte de Israel, todas las bendiciones que son para Israel son para nosotros. Pero también las responsabilidades que tiene Israel también son para nosotros. Cuando nosotros amamos al Eterno y entramos en este nuevo pacto, entonces comenzamos a comprender cuál es nuestra identidad y a entender también cuál es el plan del Eterno y cuál es nuestra misión en esta vida. Entonces, una de las cosas que es necesario que nosotros aprendamos, y en este caso pues Pablo les está diciendo cómo se mostró él hacia ellos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían que imitarlo también a él. No ser personas altivas, no ser personas, le digo porque el punto es que cuando nosotros no comprendemos muy bien cuál es nuestra misión, cuál es nuestra identidad, entonces les digo, algunos parece que el Eterno nos ha mandado a discutir con los demás, a ver quién sabe más, a ver quién sabe menos, o nos ha mandado a estar criticando a los demás, y realmente no es así. Nosotros verdaderamente tenemos que saber que si hemos sido puestos, como he dicho en otras oportunidades, en este tiempo y en este país donde cada quien vive, no es porque simplemente fue al azar. No, el Eterno tiene un plan y estamos en el tiempo, por decirlo así, estamos en los últimos tiempos. Entonces es de aprender todas estas cosas y de ponerlas en práctica. Entonces vean cómo se llama Pablo a él mismo en el verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua HaMashiach y a este crucificado. Vean, cuando está hablando de este crucificado, no está hablando de Yeshua, está hablando de él. Y a este crucificado. Una de las cosas que Pablo, que Saúl mantenía dentro de su mente, es que él estaba crucificado. Es decir, y por esa razón él dijo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿A qué se refería con ya no vivo yo? Al hombre carnal, al hombre que está viciado conforme a los deseos de error, al hombre que siente hipocresía, al hombre que siente envidia, al hombre al hombre y a la mujer, ¿no? Que no le gusta ver el bien ajeno. Les digo a ese hombre y a esa mujer que tiene solamente deseos de buscar las cosas del mundo, pero de buscar las cosas del Eterno, ahí es medio anémico. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, y a este crucificado, recordémonos también cuando él nos dijo, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Con él estoy. Y nos quiere también decir a nosotros que nosotros también tenemos que decir así. Y bueno, tenemos que decir así, pero no decir así en frente solamente de los demás. Porque una cosa es que yo les diga a ustedes, y de este crucificado, yo les estoy diciendo a ustedes. Eso tengo que decírmelo yo mismo y pues llevarlo a la práctica, porque decirlo no cuesta, hablar de santidad no cuesta. Lo que sí se debe de poner en práctica es lo que hablamos. Si nosotros hablamos de santidad, tengo que buscar la santidad, la kedushá. Si hablamos de que yo estoy crucificado, pues obviamente que el hablar tiene que ir conforme a la práctica. Verdaderamente nuestra carne está crucificada. Verdaderamente estamos poniendo los ojos en el Mesías. Verdaderamente estamos buscándole en espíritu y en verdad. Mayormente en tiempos difíciles como los cuales vivimos, donde el mundo, lo más que abunda son las tinieblas. ¿Qué sucede cuando el mundo está en tinieblas y usted y yo, que somos luz, andamos en el mundo apagados? No puede ser. Somos llamados para hacer luz. Y la manera de iluminar al mundo es reflejando la imagen del Mesías a los demás. ¿Para qué? Para que las personas vean, para que lo vean a usted, para que me vean a mí, y a través del testimonio primeramente, las personas puedan venir a los pies del Mesías. Después sigue el hablar, ¿no? Después sigue el llevar a la práctica. Hemos estado hablando de que cada uno de nosotros hemos sido escogidos para ser, pescadores de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Porque el Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, pero un arrepentimiento de verdad.
no de mentiras. Eso no funciona. Un arrepentimiento de mentiras que solamente, ¿verdad? Lloramos un ratito y nos emocionamos y luego después a los días estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. Eso no es un arrepentimiento de verdad. Esto solamente es un remordimiento nada más. Remordimiento de las cosas que seguimos haciendo mal. Cuando estamos hablando de un arrepentimiento de verdadero, es que verdaderamente nos arrepentimos de lo que hemos hecho y no lo volvemos a hacer. Y hay cambio en nuestra vida. Hay un cambio, hay una transformación. Ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. El viejo hombre se quedó atrás. Ese hombre del cual vienen todas las obras de la carne ya no funciona. Está bajo nuestros pies o crucificado. Y entonces, entonces lo que tiene que venir de mí es el fruto del Espíritu. Y ahí tenemos todos esos frutos que menciona Gálatas, donde se habla del amor, de la benignidad, de la paz, una serie de cosas que usted no es que, tengo que buscar el amor y cómo me cuesta ser veraz y cómo me cuesta. No, porque son frutos del Espíritu. O sea, es decir, es el resultado de. Entonces, ¿qué significa? No le va a costar, porque es algo que el Eterno, del trabajo que el Eterno está haciendo en su vida y en mi vida, de acuerdo a la sinceridad y a la obediencia en la cual yo le estoy buscando a Él, es que Él está obrando en mi vida y por eso se le llaman frutos. Un árbol no está haciendo fuerza para tener frutos, sino que estos vienen como un producto de. ¿Sí? Si lo que se está haciendo no es lo correcto, ¿cómo van a venir los frutos? Si no se está abonando, si no se está echándole agua, si no se está cuidando el arbolito, los frutos, obviamente, o no van a tener frutos, y dice que árbol que no da frutos será cortado y echado al fuego, o da malos frutos, que al final es lo mismo. Y aparece la higuera allá del libro de Isaías capítulo 5, donde dice que tenía una higuera, ¿verdad? Y que la cuidó y que le hizo de todo, pero al final la higuera dio uvas agrias, uvas no comestibles, uvas silvestres. Entonces, no había más que talarla y quitarle todo lo que se le había puesto, todo el vallado, todo lo que dice una torre, un lagar. Qué cuidado no tenía esa viña. Entonces, sigamos leyendo el verso 3. Dice, estamos en 1 de Corintios, capítulo 2 y el verso 3. Sigue diciendo así la palabra. Perdón. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder del Eterno. Vea, esto es importantísimo, importantísimo, porque muchas veces las personas hoy en día se dejan llevar por la vista muchas veces. Y después de la vista va por las palabras bonitas, porque ven a una persona y así, bien vestida, y qué sé yo, muchas cosas, reverencia, ¿no? Se ve que es de respeto y todo. Sí, yo no digo, claro, la misma palabra dice, tenemos que tenerle respeto a todos. Delante de las canas te levantarás, por supuesto. Eso es algo que tenemos que mantenerlo siempre. Sin embargo, estoy hablando que muchas veces nos dejamos impactar por simples palabras bonitas. Si no va, o sea, por simples palabras bonitas o por una figura que nos aparente santidad, así en apariencia. Pero quiero decirles, amados hermanos, de que eso verdaderamente no es lo que, o sea, en lo que nosotros tenemos que estar enfocados. El apóstol Pablo acá nos dice que cuando él fue, dice que su predicación no fue con palabras persuasivas. Vean ustedes, es lo que dice.
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. En otras palabras, no iba con el deseo de quererles convencer a capa y espada de lo que... No, dice que simplemente lo que él les iba a hablar es de lo que dice la Escritura. No con humana sabiduría, sino dice con demostración del Espíritu y del poder. En otras palabras, si recordamos, una de las cosas que iba a hacer el Espíritu, y también es para ese tiempo esa promesa, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Mesías, al venir sobre nuestras vidas nos iba a dar poder. Pero no poder, ¿verdad? Para andar haciendo milagros por aquí y por allá. No digo que los milagros no existan. Pero cuando dice que recibiréis poder, cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros, está hablando del poder dominar nuestra carne. El poder dominar nuestra carne y poder para doblegar a este hombre carnal. Ese poder. Y a la misma vez, cuando nosotros hacemos lo que el Eterno quiere que hagamos y el Espíritu del Eterno habita en nosotros, les digo, reflejamos totalmente no a nuestra persona, sino al Mesías. Porque les digo, y hay que pedirle al Eterno que nos dé ese Espíritu, que nos dé esa parte del Espíritu para que podamos nosotros pues saber, ¿verdad? No es intuición, sino que para poder analizar y ver y saber, les digo, eso es parte del Espíritu, si aquello es del Eterno o no es del Eterno, porque les digo, palabras bonitas o una figura bonita o qué sé yo, o puede ser inclusive hasta el lugar, ¿verdad? Un lugar bonito y wow, no, eso debe de ser la verdad. Algunas veces hay personas que sí, verdaderamente eso buscan, pero nosotros no tenemos que buscar eso. Realmente nuestra fe, como les dice Pablo en el verso 5, no debe de estar fundada en la sabiduría de los hombres. Oiga, y eso les digo es algo que hoy en día predomina. Porque muchas personas quieren hacerse sabias. Y no solamente se creen sabias, sino que quieren hacerles ver a los demás que son sabios. Y pues hacen cosas aquí, cosas allá, y dicen un montón de cosas y todo para ser vistos, para ser alabados, para ser puestos en alto, y cosas que son al final pues también sabiduría humana. Pero realmente a nosotros no nos tiene que importar eso. Lo que sí nos tiene que importar es que tanto la palabra que nosotros hablemos como la que escuchemos sea verdaderamente sabiduría que venga del Eterno y a la misma vez que venga con el poder del Ruach HaKodesh, con el poder del Espíritu. Y hemos hablado, cuando hablamos del Espíritu, hemos hablado que una de las cosas que el Espíritu iba a hacer en los creyentes es poner la Torá en mentes y corazones. Y eso es lo que falta hoy en día. Eso es lo que falta. Y cuando digo eso es lo que falta, estamos hablando que ese es el motor. Imagínense, hoy en día se habla mucho de Biblia, se habla mucho de los libros y tantas cosas, pero falta el motor. Ese motor es la Torá y dentro de esa palabra bendita está el tesoro que es nuestro amado Mesías. Vamos a ver el verso 6. Estamos en 1 Corintios capítulo 2 y el verso 6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Mas hablamos sabiduría del Eterno en misterio, la sabiduría oculta, la cual el Eterno predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El apóstol Pablo está hablando de la sabiduría. Y obviamente que hay sabiduría humana. Y así como hay sabiduría humana, y de hecho, si no me equivoco, Santiago dijo que había sabiduría diabólica, ¿verdad? Estamos hablando de sabiduría de hombres, cosas que la gente quiere saber y cosas que realmente no nos interesan a nosotros, porque lo único que nos debe de interesar a nosotros es la sabiduría que viene de arriba. Y esa sabiduría que viene de arriba, ese principio comienza a tenerle temor aquel que creó los cielos y la tierra, porque ese es el principio de la sabiduría que viene de arriba. Ese es el principio, tenerle temor. Y cuando digo tenerle temor es que realmente sabemos que el Eterno, miren, solamente pensar la grandeza
de su majestad, la grandeza, es decir, la mente es tan finita. Entonces el temor es una de las cosas que debe de andar en nosotros presente, que y cuando digo presente es que tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque le tengo temor a aquel que me ha amado con amor eterno. No le quiero fallar. Ese temor. Él me ha amado exageradamente y yo no le puedo fallar a él. No hay nadie que nos ame como el Eterno. No hay nadie. Por lo tanto, cuando hablamos acá de esta sabiduría, el Pablo está diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Y está hablando de sabiduría no de este siglo. Y está diciendo, porque aquí les digo, se menciona la palabra sabiduría no una vez, sino varias veces. Y dice, no sabiduría de este siglo, no sabiduría de los príncipes de este siglo. No está hablando cosas de ¿cómo se llama? De lo que se hablan en los gobiernos y los presidentes y todo. Y que hay gente que está muy alarmada por las cosas que está pasando en la sociedad. Muy alarmada. Y yo no digo que nosotros no vamos a estar, tampoco vamos a estar escondidos, ¿no? Vamos a estar pendientes de las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero eso no es para que nosotros andemos hablando y esto y lo otro. No, realmente no es para eso. Nosotros tenemos que hablar sabiduría de arriba. Eso, porque no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Y cuando hablamos otra cosa que no sea la sabiduría de arriba, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, como la mayoría le gusta perderlo. Entonces, y sin embargo, dice acá en el verso 7, dice que la sabiduría que hablamos es la sabiduría del Eterno en misterio. Fíjense aquí las palabras que dice. Sabiduría en misterio. Y la sabiduría oculta. Y dice, la cual el Eterno predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice que la sabiduría que hablamos nosotros no es de este mundo, no es de los príncipes de este mundo, sino que es una sabiduría en misterio, del misterio del Eterno, y a la misma vez dice que es una sabiduría oculta? Y vean, sigue hablando de esto. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Está hablando de nuestro amado Mesías. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que el Eterno tiene preparado para los que le aman. Vean, cuando hablamos del misterio, de misterios y de cosas ocultas, aquí Pablo no está hablando acá de ocultismo ni nada por el estilo. Está hablando de cosas que están guardadas y reservadas dentro de la palabra del Eterno, que están, miren, ¿cómo decirles? Aunque no quiera, siempre se me viene a mí el pasaje de Mateo 11, 25 en adelante, donde nuestro amado Mesías decía, oh, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los que se creen grandes y de los que se creen los entendidos de este mundo. Sino que se las has revelado a los pequeñitos. Fíjense bien. Está hablando que nuestro Padre ha escondido cosas. Ha escondido cosas de los que se creen grandes. De la gente que se cree sabia. Y se las ha revelado. Estamos hablando de cosas ocultas. Y se las ha revelado a los pequeñitos. Se las ha revelado a aquellos que verdaderamente, como dijo nuestro amado Mesías, felices los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Está reservada para aquellos que se humillan delante del Eterno, para aquellos que verdaderamente tengan hambre y sed de Él. ¿Está alguno falto de sabiduría? Demándela al Eterno. Ah, sí, claro, pero hay ciertas restricciones se aplican.
solamente porque yo quiero saber, no. Les digo, el Eterno nos da todo sin medida, sabiduría, muchísima sabiduría nos da a todos, pero para que esa sabiduría de lo alto venga a nosotros, tenemos que limpiar nuestro depósito, tenemos que estar preparados y tenemos de verdad que no tener prejuicios, porque yo puedo estarle diciendo en una oración, Padre, decláranos la verdad en esta hora, pero verdaderamente estoy dispuesto a escuchar la verdad. Yo le puedo pedir al Eterno, Padre, guíanos, porque esas oraciones se hacen en todos los púlpitos. Háblanos en esta hora. Sí, pero cuando habla no nos gusta. ¿Estamos preparados realmente para escuchar? Muchas veces les digo, no estamos preparados. Decimos cosas, pero no las demostramos a través de los hechos. ¿Qué sucede? No viene la palabra del Eterno. No viene la sabiduría del Eterno. No viene. Y muchas veces cuando viene la sabiduría del Eterno, ¿qué es lo que sucede? No, la gente o no las entendemos, porque el Eterno también es así, ¿verdad? Porque son perlas. Si nuestro amado Mesías dijo, no deis las perlas a los cerdos, mucho menos Él las va a dar tampoco. Entonces, para que la revelación de la palabra y estas cosas, fíjense bien, que está mencionando acá el apóstol Pablo, de las cosas, ¿de qué está hablando? Está hablando de cosas escondidas. Está hablando de cosas escondidas. De hecho, el Salmo 78 está escrito por un profeta que dijo, hablaré cosas reservadas desde los tiempos antiguos. A través de las parábolas, nuestro amado Mesías dijo muchos misterios y hoy en día, pues les digo, muchos lo desconocen también, pero también porque no hay una búsqueda verdadera. Les digo, lamentablemente, muchas personas hoy en día piden sabiduría de arriba, pero se pasan el tiempo haciendo cosas inútiles. Es decir, ¿de qué sirve que yo pida al Eterno sabiduría, inteligencia y lo que sea, si me paso la vida en un celular o en otra cosa, perdiendo, gastando el tiempo en algo que verdaderamente no nos va a beneficiar, al contrario, nos va a afectar? Esa sabiduría no va a venir, no va a venir. Porque el único, fíjense bien, y esa es la autoridad que el Eterno le ha dado a nuestro amado Mesías, el único que puede abrir los ojos del entendimiento es nuestro Mesías. Él puede hacerlo, pero necesita que cada uno de nosotros verdaderamente queramos, porque les digo, si Él, dice la Escritura, que si Él envía la verdad y nosotros vemos la verdad, pero no la queremos la verdad, porque no queremos oír, porque la Escritura también relata que dice que en los últimos tiempos se amontonarán, dice, para oír, se amontonarán muchos y van a buscarse maestros, pero para que les digan lo que ellos quieren oír. Y hay muchas personas así hoy en día. Si no les dicen lo que quieren oír, no lo aceptan. Por ahí usted se puede encontrar con muchas personas. Pueden comenzar a comenzar a hablar de algún tema bíblico, pero media vez usted les mencione algo o le preguntan directamente, pero usted cree tal cosa. Fíjese que pues ya, lo bloquearon. ¿Así? ¿No? Porque quieren, si usted le dice que lo que ellos piensan exactamente, pues sí, ¿verdad? Convivamos, vivimos en paz, somos hermanos, pero si cambian alguna cosa, no, entonces hasta aquí nomás llegó nuestra amistad. No, yo he tenido personas que 5 minutos ha durado, por más amable que me he portado, no, todo marcha bien, hasta que preguntan, pero usted cree tal cosa, mire, sería bueno que lo estudiáramos, pues no, ya no, ¿y qué podemos hacer? Pues no se puede hacer nada. Entonces, les digo, tenemos que tener nuestra mente abierta y estar dispuestos a escuchar la palabra del Eterno y a cuestionar siempre lo que nosotros creemos por medio de la palabra. Para que el Eterno pueda guiarnos, pueda enseñarnos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creímos algo así y como siempre lo hemos creído así, no, ya no lo podemos cambiar. No, ya eso así ya se, como que les digo, inamovible. Y ese es el problema de las religiones hoy en día. Que las religiones están, el momento en que se estableció X denominación, ahí pusieron, ¿verdad?, los estatutos en lo que vamos a creer y en lo que no vamos a creer. Y total que el fundador dijo esto y total que cualquiera que diga lo contrario no es de nosotros. ¿Verdad? Entonces ya no se puede mover nada.
¿Vea? Otras personas que igual, pues, los líderes que fundaron sus grupos, ¿verdad? ¿Qué sucede? No, se murió el líder, ¿verdad? Se fue y ya nadie puede cambiar nada porque cuidado con lo que dejó el líder, ¿verdad? Cuidado cómo vamos a cambiar algo de lo que dejó el líder, no, no puede ser. Miren, inclusive, y esto les digo para hablar un poquito de la reforma, sabemos que hay muchas cosas no correctas y no buenas de la reforma, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, una de las cosas que dijeron los reformadores, incluyendo Martín Lutero, de las cosas buenas que ellos dijeron, es que había que seguir reformando. La reforma no paraba ahí. Así dijeron. Y se murieron, aunque algunas cosas ellos no, como digo, no llegaron por el tiempo, porque no era la profecía no estaba para aquel tiempo también. Pero hicieron cosas buenas, hicieron cosas buenas. Una de ellas es sacar la Biblia, ¿verdad?, al mundo. Entonces, pero les digo, o sea, tenemos nosotros que estar siempre con esa mente dispuesta para poder escuchar, para poder, si no, les digo, viene aquí el Eterno y aquí viene el Eterno y le dice una verdad para usted. Pero que como yo no tengo el corazón dispuesto ni las ganas de escuchar, lo que hago es rechazar y se me fue la bendición. Y, y al rechazar la verdad, el mismo Eterno, porque Él no va a obligar a nadie a nada, pero está escrito que Él mismo envía un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Triste, pero cierto. Y no es culpa de nuestro Padre, es culpa nuestra. Porque nosotros cerramos los oídos para no oír. Nosotros. Por eso dice la Escritura, nuestro amado Mesías dijo, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Porque sus corazones están engrosados de pecado. Y esa fue una de las cosas por las cuales nuestro Mesías, las parábolas, él hablaba en parábolas y no entendía la gente, pero tampoco nadie hacía por entender. Entonces, ni siquiera para llegarse a él, a preguntarle qué significa, la gente oía la gente oía, ¿verdad? Y no entendía, pero según ellos entendían, porque una de las cosas también problemáticas en este tiempo que a nadie le gusta preguntar, porque si yo pregunto, van a decir que no sé, y cómo es posible que yo no voy a saber. No, mis amados, si no sabemos, no hay que preguntar. Yo no voy a decirles preguntando se llega a Roma, ese es el famoso dicho aquí, preguntando se llega a Jerusalén. Hay que preguntar, hay que buscar, dice la Escritura en Jeremías 6:16, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen caminar, y hallaréis descanso para vuestras almas. En aquel tiempo nuestros padres dijeron que no andaremos. ¿Vamos a decir lo mismo nosotros? Entonces, les digo, para que el Eterno deposite y podamos entender estos misterios, tenemos que, para comenzar, tenemos que vernos a nosotros mismos y saber de que realmente no somos de oro, somos vasos de barro. Y la Escritura así lo dice. Y el tesoro de Él está en vasos de barro. Entonces, él quiere depositar el tesoro en nosotros. Y quiere que nosotros conozcamos esta sabiduría, porque esta sabiduría de la cual está hablando Pablo, por ejemplo, es para que usted y yo conozcamos bien. Por ejemplo, temas como, siempre paso diciendo, conocer la ley de Dios y el nuevo pacto, conocer el tema sobre las dos casas de Israel, comprender es decir, la misión del Espíritu, las fiestas del Eterno. O sea, comprender todas esas maravillas. Comprender dónde está el Mesías dentro de la Torá. O sea, esas son las cosas, les digo, que son misterios. Misterios, pero sí, hay misterios. De acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 29 y verso 29, dice que los misterios pertenecen al Eterno. Pero también se le dijo a nuestros padres, lo revelado es para vosotros y para vuestros hijos desde ahora y para siempre, a fin de que cumpláis todas las palabras de esta Torah, de esta ley. Entonces, hoy en día, nosotros, oiga bien, nosotros, podemos ser, les digo, aquellos en los cuales se cumpla lo que está escrito acá, en esta parte, en esta carta. ¿Por qué razón? Vean lo que está escrito acá. Vean lo que está escrito acá.
voy a leer otra vez. Dice, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Y está hablando de las maravillas de la palabra. Vean, David le decía al Eterno, David, un hombre conforme al corazón de él, le decía al Eterno, abre mis ojos. Le pedía de todo, abre mis ojos. ¿Y para qué quería que le abrieran los ojos? Dice David, para ver las maravillas de tu Torah, para ver las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque con los ojos cerrados no se ve nada. Y aquí es muy diferente a los ojos cuando fueron abiertos los ojos de Adán y Eva, porque ya estamos hablando al pecado. Aquí estamos hablando al conocimiento, a la luz que es su bendita palabra, que es la bendita Torah. Entonces, dice que todas estas cosas, el apóstol Pablo está citando acá una escritura, donde dice que estas cosas han sido preparadas para quienes, ¿vean? Para todos los que le aman. Así dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que el Eterno tiene preparado para los que le aman. Vean qué bonito esto. O sea, es decir, nosotros podemos hoy en día ser depositarios de estas verdades increíbles. Nosotros, si queremos, ¿verdad? Porque esto está para todos nosotros hoy. Entonces, ¿pero qué? ¿Le vamos a decir al Eterno que sí? O le vamos a decir que no. Pues yo no digo, o sea, yo no digo solamente con decir sí, sino que a través de nuestra actitud. Tenemos que ser, le digo, tenemos que hacernos pequeñitos. Tenemos que... Y realmente no es como decir, somos grandes, pero hagámonos pequeñitos. No, tal lo que somos, pues. Lo que somos. Porque realmente... somos nada. Porque digo, si no somos nada, como que algo contrario, ¿no? Pero somos nada, somos tan pequeños. Y muchas veces, ¿verdad? Siendo tan pequeños, nos creemos la gran cosa. No somos nada, somos nada. El único grande es el Eterno y su Hijo, a quien ha dado la autoridad sobre todas las cosas. Entonces, queremos de verdad saber de toda esta sabiduría de lo alto. Bueno, amemos al Eterno. Lo demás va a venir por añadidura. Te digo, son cosas. Si usted es una de las personas que ha venido hasta acá y hemos conocido o hemos comenzado a conocer estas verdades grandes, sépase que no hay coincidencias. El Eterno ha visto su corazón. Y de acuerdo a su corazón, el Eterno lo ha venido o la ha venido premiando con estas verdades. Nada es coincidencia. Todo viene parte del plan del Eterno, porque nuestro amado Mesías está hoy en día buscando a su pueblo en medio de todas las naciones. Y en medio de todas las naciones está su pueblo. Ahí está su pueblo. Y está saliendo de todas las naciones. Y como siempre lo he dicho, no somos ni todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Hay muchos que aparentamos que somos y no somos. Pero hay otras personas que falta todavía que vengan. Y tenemos nosotros que seguir anunciando esta palabra. Anunciando esta palabra. Nada nos va a apartar del amor del Mesías. Nada. El apóstol Pablo también decía eso. Hambre, tribulación, cuchillo, nada. Entonces, vamos a seguir con el verso 10. Pero el Eterno nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Ruaj, el Espíritu, todo lo escudriña. Aún lo profundo del Eterno. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del Eterno, sino el espíritu del Eterno. Y nosotros, oiga bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene del Eterno, para que sepamos lo que el Eterno nos ha concedido.
tenemos que saber qué es lo que tenemos en nuestras manos. Porque si no sabemos qué tenemos, pues entonces eso es lo que hace que una persona pues viva todavía en dos pensamientos. Porque no sabe lo que tiene en sus manos. Pero, dice la Escritura, acá, nosotros, voy a repetir el 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene del Eterno, para que sepamos lo que el Eterno nos ha concedido. Por eso les digo, verdaderamente lo que tenemos en nuestras manos es un tesoro. Es un tesoro. Y estamos en tiempos donde, bendito el Creador, para muchos de nosotros, esta verdad, el Eterno la está poniendo, yo digo, en bandeja de plata. Ya sacado. Ya sacado. Ya aquí está el plato. Ya qué bonito es cuando a quien no le gusta, ¿no? Bueno, no digo que cocinar sea una cosa difícil o bueno, sí cuesta, pero no digo que sea una cosa como para trabajo esclavizante, no. Bendito sea el Eterno que existen pues personas, mujeres y hombres también que igual a mí me gusta un poquito la cocina, pero me falta mucho para aprender a cocinar bien como otras personas, ¿verdad? Pero la verdad que necesitamos cada uno de nosotros saber qué es, fíjense bien, lo que tenemos, saber lo que tenemos. Y acá en este pasaje a mí me deja mucho pensando cuando dice, para que sepamos lo que el Eterno nos ha concedido. Tenemos que saber lo que tenemos hoy en día. Y como dije, qué bonito es cuando a uno le sirven, ¿verdad? Ya algo ya cocinado, ya imagínense todo lo que cuesta ir a comprarlo y después estar pelando verduras y estar toda la cosa y todo lo que lleva. Bueno, y aparte de eso, la sabiduría también, de no solamente de ir a comprar el pollo y echarle sal o sea, no, eso requiere ciencia y les digo, el toque y todo, pues, ¿verdad? Nuestras esposas son expertas en eso. Entonces, pero les digo, qué bonito es solamente, aquí está la comida, aquí está. Lo único que tienes que hacer es agarrarlo y comer. Y hacer el sacrificio de comerse aquello. O sea, así es el Eterno de bueno. Hoy nos está dando así. Entonces, y todavía nosotros, muchos de nosotros, somos tan, no digo, puedo decir otra cosa, somos tan malvados, así, nosotros, comenzando por mí, que el Eterno, ¿verdad?, nos pone las cosas así, y nosotros todavía le decimos al Eterno, ahí lo voy a pensar. Ahí lo voy a pensar si lo como o no lo como, ¿verdad? Así como dijo nuestro pueblo, ay, ya es solamente maná en nuestros ojos, ya nos aburre eso. No, solamente les digo, es que nosotros queramos y apartemos el tiempo para que veamos las enseñanzas, para que estudiemos la palabra, el tiempo que nosotros invertimos en el estudio de su palabra. Oiga bien, ese tiempo es tiempo de oro, que puede salvar nuestras almas y las almas de muchas personas. Tenemos que pensar. Nosotros muchas veces no nos gusta pensar. Somos seres pensantes, pero no nos gusta pensar. Nos vamos a lo más fácil. Nos vamos ay, es que estoy no sé qué hacer, estoy aburrido, dice alguien por ahí. Imagínense. Bueno, que la gente del mundo que le pase eso. Pero a usted y a mí, que podamos decir eso, que estoy aburrido. No, no puede ser. No puede ser. Ahora, no puede ser si en nosotros vive Mashiach. Esa quizás sería la frase completa. Voy a seguir. Verso 13. Estamos en 1 Corintios capítulo 2 y verso 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el hombre natural
El hombre natural no percibe, oiga bien, no percibe las cosas del Espíritu. El hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu. No percibe las cosas del Espíritu. ¿Y quién es el que percibe las cosas del Espíritu? El hombre espiritual. Entonces ahí estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque me hace recordar cuando el apóstol Pablo hablaba de la Torá en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos. Y él decía, porque sabemos que la ley es espiritual. Así decía, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Y él que decía, y yo soy carnal vendido al pecado. Por eso dijo que la ley nunca pudo, la Torá no pudo. No pudo hacer la obra en mí la Torá. ¿Por qué no pudo la Torá? Porque la Torá es espiritual. Viene de arriba. Es espiritual. Y yo, el hombre viejo, soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿cómo voy a acomodar lo carnal a lo espiritual? No concuerda. ¿Por qué? Porque el hombre carnal o el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Sin embargo, ahora que tenemos las arras del espíritu en nuestras vidas, entonces ahora sí. Ahora yo ya no soy carnal, soy un hombre espiritual. Usted es una mujer espiritual. Por lo tanto, sí va a percibir las cosas del espíritu. Y la Torá es de arriba, del espíritu. Entonces va a engranar perfectamente. Perfectamente. No hay más verdad que la Torá. La Torá es la verdad. Salmo 119, 142. Yeshua es la verdad. Yeshua es la Torá viviente. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el Eterno. Entonces, wow, cosas tan maravillosas, pero que hoy son para nosotros. Hay que gozarse, hay que alegrarse. Les digo esto porque algunas veces las penas y las dificultades pues nos quitan la sonrisa de nuestro rostro. Sin embargo, pues también se entiende, ¿no? Porque habemos algunos que estamos de verdad se está pasando por prueba difícil y pues sabemos otros que no. Sin embargo, pues hay que mantenerse también orando los unos por los otros para que, como dijo nuestro amado Mashiach, nuestra fe no falte. Verso 14, 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, vean, no percibe las cosas, tal cual lo que acabamos de estar diciendo. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu del Eterno, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vea lo que dijimos. El hombre carnal, el hombre natural no percibe. No percibe. No percibe. Por esto es necesario, oiga bien, que verdaderamente, pues les digo, nos acerquemos al Eterno de todo corazón, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado? Tal vez usted quiere entender algo y no lo entiende, o le ha dicho a otra persona y no entienden. El querer como el hacer puede estar en nosotros, pero nuestro Padre dijo en cierto momento, no es del que quiere ni del que corre, sino que del que el Eterno tiene misericordia. Entonces, para la persona que es carnal, todo lo que es de arriba es locura. Bueno, es entendible porque no sabe. No sabe ni lo que dice, ni lo que hace, ni lo que habla. Nada, pues. O sea, no hay un conocimiento de las cosas maravillosas. Porque cuando nosotros tenemos el espíritu del Mesías, lo gozamos. Tanto hablando la palabra como escuchando la palabra. Nos gozamos, nos alegramos.
y hay verdaderamente gozo en nuestra, gozo como nunca. Se olvida todo. Así. Vamos a leer el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Adón, del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Vea, qué broche de oro con el cual cierra el apóstol Pablo, Shaul, este capítulo 2 de Primera de Corintios. Nosotros tenemos la mente de Mashiach. Y yo les pregunto, mis amados hermanos, les pregunto, ¿tenemos la mente de Mashiach? Tendríamos que decir que sí. Pero, pues, es algo que cada uno de nosotros tiene que evaluarse. Y verdaderamente tenemos la mente del Mesías. Algunas veces la camisa nos queda grande. Pero tenemos que seguir buscando eso. Tener la mente del Mesías. Wow. Que el Eterno nos ayude. Que el Eterno nos dé fuerzas. Que el Eterno nos dé esa visión. Y que nos mantengamos. Y que nunca, oigan, hasta donde hemos llegado por la misericordia del Eterno, a unos nos ha costado más que a otros. Pero para atrás, ni para agarrar impulso. No decaigamos. No, les digo, no miremos hacia atrás. Hay muchas cosas por delante. Y hay muchas cosas más que el Eterno va a seguir revelándonos. Cuando nosotros le amemos y busquemos, y le busquemos a Él con más fuerza, Él va a seguir dándonos más. De verdad. Así que sabemos que su palabra es veraz. Ninguna de sus palabras dejará de cumplirse. Y acuérdense de algo, estamos poniendo la mirada en su palabra. Y así está escrito. Así está escrito. Dice que tenemos que mirar la palabra porque dice tenemos la palabra profética más segura, las escrituras. A la cual dice hacéis bien en estarla viendo como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Hasta qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga sobre vuestros corazones. Así que hemos terminado el capítulo 2. Para mí ha sido una bendición tremenda. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Padre. Y les voy a invitar a hacer una oración. Antes de despedirnos, invitándoles para el día lunes. El día lunes, 4 de la tarde, hora del Salvador. Vamos a estar tocando un nuevo tema. Y si no me equivoco, a ver, ya terminamos. Ya se me olvidó. Si terminamos el tema, yo creo que sí lo terminamos. Estábamos estudiando el tema a dónde está tanto Enoc como Elías. Y tocamos también otras cosas, ¿verdad? Y el siguiente tema que íbamos a estudiar es acerca de el diablo. Se oye algo raro, ¿verdad? Es Hasatán, visto desde la perspectiva hebrea. Así que ese sería nuestro próximo tema a estudiar. Así que invitados todos, ¿verdad? Y siempre, pues, dándole las gracias por apartar ese tiempo que yo sé que es muy valioso para usted y apartarlo para poder estar acompañándome en las transmisiones que hacemos 3 veces por semana. Así que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Vamos a orar, amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. En esta hora, Padre bueno, estamos una vez más dándole muchas gracias por la vida, dándole muchas gracias por su amor y misericordia. Gracias, Padre. Toda Rabá. Gracias porque nos has dado este momento para poder estudiar su palabra. Asimismo le pedimos que nos siga dando ese discernimiento y que nos dé vida para poder alabarle y bendecir y hablar su palabra y bendecir su nombre y vivir para usted. Que nuestro cuerpo, que nuestra carne esté crucificada y que nuestra vida sea verdaderamente
Como dijo el apóstol Pablo, como dijo Shaul, para mí el vivir es Mashiach, Mashiach, y el morir ganancia. Ayúdanos para que nuestra vida sea una ofrenda agradable delante de su presencia, y no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro amado Mesías, podamos alcanzar esa corona de justicia que usted ha preparado para todos los que le aman. Gracias por su revelación, gracias por su palabra, gracias por revelarnos tantas cosas que no somos dignos. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración en esta hora y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ha sido una bendición, ¿verdad? El hecho de poder una vez más transmitir y pues dar una nueva enseñanza. Le damos gracias de verdad al Todopoderoso por ello. Deseo que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde grande y poderosamente. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.